Bueno, vamos a presentar ahora eh, lo que se denominan osciloscopios especiales, entre los cuales podemos reconocer los denominados osciloscopios con doble base de tiempo y los osciloscopios para alta frecuencia o de muestreo. El osciloscopio con doble base de tiempo es un instrumento que es fácilmente reconocible porque en el panel de controles la base de tiempos se encuentra duplicada. Hay un control de, digamos, de tiempo por división correspondiente a una base de tiempo principal, habitualmente llamada base de tiempo A, y otro control exactamente igual o similar, correspondiente a el tiempo por división, pero de la base de tiempo B o base de tiempo secundaria. ¿Sí? Eh, Cerca de los controles de tiempo por división hay normalmente un selector que permite elegir los modos en los cuales se van a combinar las dos bases de tiempo, la principal y la secundaria. Y también habitualmente hay un control de retardo, cuya función ya la vamos a ver. Hay algunos modelos de instrumentos donde en lugar de haber dos controles, uno para cada base de tiempo, hay uno solo. En realidad hay dos controles, pero están ubicados sobre la misma perilla en forma concéntrica, siendo normalmente el más grande el externo, correspondiente a la base de tiempo A, y el interno, correspondiente a la base de tiempo B. En este tipo de instrumentos, habitualmente los dos controles están acoplados mecánicamente uno con otro, de manera que se puede modificar el valor de tiempo por división de una de las bases de tiempo, pero a partir de un cierto valor, una arrastra a la otra. El motivo para que esto sea así ya lo vamos a explicar seguidamente. Bueno, este sería el esquema en bloques de la simplificado, digamos, de la parte de la base de tiempos de este tipo de instrumentos. Y efectivamente lo que podemos ver acá es que la base de tiempos se encuentra duplicada. Hay una base de tiempo principal o base de tiempo A y una base de tiempo secundaria o base de tiempo B. ¿Sí? El osciloscopio normalmente se puede usar como cualquier instrumento empleando únicamente la base de tiempo principal o base de tiempo A y tendríamos, por ejemplo, el caso de una señal como la que se muestra acá, con el trigger lever o nivel de disparo generamos pulso de gatillado, esto da origen a un ciclo de barrido y eso obtendríamos una presentación en pantalla como la que acá vemos, como se hace en cualquier osciloscopio común. Bien, pero hay posibilidad de hacer lo siguiente. La entrada de la base de tiempo B puede ser conectada a la salida de la base de tiempo A, es decir, a la salida del diente de sierra generado para el barrido por la base de tiempo A. Hay un control en la base de tiempo B análogo al control de nivel de disparo o trigger level de la base de tiempo A, pero que en la base de tiempo B se llama retardo. ¿Sí? Es un control análogo que fija un nivel de disparo. Se llama retardo por una razón que va a aparecer claramente en unos instantes. Bien, se fija un nivel, ¿sí? Normalmente la perilla denominada retardo está cerca del control de tiempo por división de la base de tiempo B. Se fija un nivel, decíamos. ¿eh? En algunos instrumentos, esa perilla es una perilla sin ningún tipo de registro, pero hay algunos otros en los cuales es una perilla con un vernier calibrado que de alguna manera permite determinar con exactitud el tiempo de demora o tiempo de retardo. El tiempo de retardo porque en realidad ese nivel lo que hace es fijar un tiempo eh, transcurrido poco después del disparo de la base de tiempo A, o sea, un tiempo de disparo para disparar la base de tiempo B. ¿Sí? Entonces tenemos
una señal de barrido generada por la base de tiempo A, un nivel o retardo que genera un punto de disparo a partir del cual se inicia el barrido de la base de tiempo B. Normalmente la base de tiempo B, la duración siempre tiene que ser menor que la duración de la base de tiempo A. Ese es el motivo por el cual, como lo dije hace un instante, los controles suelen estar acoplados mecánicamente, porque no tiene ninguna utilidad práctica que la base de tiempo B tenga una duración mayor que la base de tiempo A. Eso se va a ver claramente ahora cuando veamos cómo se utiliza esto. Bueno, entonces, este conmutador horizontal tiene un control accesible desde el panel que permite combinar adecuadamente las dos bases de tiempo, se llama el control de modo, ¿eh? Y lo que normalmente ese control permite es usar el osciloscopio como osciloscopio de con una sola base de tiempo, usando la base de tiempo A o la base de tiempo B, ¿sí? Y si no, combinar las dos bases de tiempo en al menos dos modos, uno de los cuales se llama A intensificado por B y el otro se llama B retardado por A. Eso es lo mínimo que tiene cualquier osciloscopio con dos bases de tiempo. Puede tener otras funciones, ¿sí? Pero al menos estas son las funciones o modos que suele poseer. Entonces tenemos una señal a visualizar, un barrido generado a partir de un nivel de disparo en la base de tiempo A, barrido, y otro barrido generado a partir de un punto demorado respecto del inicio del barrido A, ¿sí? Un barrido B demorado respecto del inicio del barrido A. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, como lo dije recién, se pueden combinar los dos barridos de diversas maneras. Lo que importa acá son estas funciones, barrido A intensificado por B y barrido B retardado por A. Bueno, una cosa que se puede hacer es usar el tiempo de barrido B para generar una señal de compuerta que de alguna manera permita intensificar el trazo, ¿sí? O sea, generar una señal de compuerta durante el tiempo que dura el barrido B para enviarla al eje Z del osciloscopio y de esa manera intensificar, aumentar el brillo del trazo durante el tiempo que dure el barrido B. Lo que obtendríamos en ese modo, que se llama barrido A intensificado por B, sería la señal barrida con la base de tiempo A, pero un tramo de la misma intensificado, ¿sí? La longitud de ese tramo se puede ajustar ajustando el tiempo de barrido de la base de tiempo B. Y el punto de inicio de ese tramo intensificado se modifica modificando el retardo. O sea, uno puede intensificar un sector de la imagen y esa intensificación desplazarla a lo largo de toda la forma de onda observada en el oscilograma. ¿Sí? El otro modo que se puede utilizar es directamente barrer con la base de tiempo B. Entonces, la porción que aparecía intensificada en el modo anterior pasa a ser mostrada por completo en la pantalla. Esto sería barrido B demorado por A. En realidad, este modo, el barrido B demorado con A, es como si fuera un zoom. Es como si fuera un zoom, es decir, tenemos la señal barrida por A y nosotros tomamos una porción de la misma y la mostramos en pantalla, ¿sí? Es como si fuera un zoom, un acercamiento, ¿sí? Muchos de estos instrumentos tienen un modo especial en el cual se puede ver simultáneamente en la pantalla, como si fuera un doble trazo, se puede ver la señal barrida con A, la porción intensificada y en un trazo ubicado debajo o en otro lugar, arriba también puede ser, la porción intensificada. Entonces uno puede, por ejemplo, analizar una forma de onda compleja, tenerla visualizada en un sector de la pantalla y después, mediante este modo de intensificar y barrer con B,
digamos, presentarlo simultáneamente en otra parte de la pantalla, ir analizando porción por porción la forma de onda principal, sin perder de vista justamente esa forma de onda principal. Sintéticamente lo que se puede hacer con un osciloscopio con doble base de tiempos. Vamos a pasar a ver ahora osciloscopio de muestreo. Para abordar este tema nos vamos a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que limita el ancho de banda a un osciloscopio analógico? ¿Sí? Porque al inicio de la presentación pusimos osciloscopios para alta frecuencia, también llamado osciloscopio de muestreo, ¿sí? La necesidad de disponer de osciloscopio de muestreo surgió como una respuesta al problema de el limitado ancho de banda de los osciloscopios analógicos. El problema, digamos, del limitado ancho de banda en un osciloscopio analógico convencional o clásico es la velocidad de escritura en el fósforo del tubo rayos catódicos. ¿Eh? O sea, eh, hay una cierta velocidad máxima por encima de la cual no es posible que el fósforo del tubo emita luz suficiente como para producir un trazo que sea aceptablemente visible. ¿Eh? Vamos a hacer una pequeña experiencia a continuación que nos va a ilustrar sobre este punto. Bien, lo que acabamos de ver es algo muy simple, pero ilustra bien el punto que queremos tratar. Obviamente, cuando uno intenta trazar de forma más rápida la línea, el grosor de la misma y su intensidad va a ir disminuyendo. Ese es exactamente el problema que tienen los osciloscopios analógicos. Quizá ustedes lo habrán notado, pero en un osciloscopio analógico, a medida que uno va incrementando la velocidad de barrido, es decir, a medida que vamos usando valores de tiempo por división más pequeños, lo cual es necesario a medida que queremos ver señales de frecuencia más elevada, digo entonces, a medida que la velocidad de barrido va aumentando, la intensidad del trazo va disminuyendo, ¿sí? Hasta que se llegue a un límite en el cual prácticamente, digamos, la intensidad es tan baja que no es práctico, no se puede, no se puede utilizar, ¿sí? Bueno, esto, claro, es una limitación que tiene la química del fósforo que se emplea en los tubos rayos catódicos. O sea, los tubos rayos catódicos admiten una velocidad de escritura máxima por encima de la cual su uso no es práctico. No producen un trazo con un brillo suficiente como para que pueda ser utilizado. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resolvió esto en su momento? Bueno, en su momento este tema se resolvió en los osciloscopios aptos para la visualización de señales de frecuencia muy alta, utilizando técnicas de muestreo. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que tenemos una señal que queremos visualizar y que es una señal de frecuencia muy elevada, ¿sí? La cual en un osciloscopio convencional no se podría visualizar, ¿sí? Este tipo de osciloscopio, los osciloscopios de muestreo analógico, eh, emplean internamente un generador de barrido, pero que en lugar de generar una rampa lineal, genera una rampa en forma de escalera, ¿sí? O sea, el barrido horizontal, en lugar de hacerse con una rampa lineal, se hace con una rampa escalera. De manera tal que en realidad el trazo horizontal, en lugar de ser un trazo continuo, es un trazo segmentado, ¿eh? Son segmentos. ¿Eh? Lo que ocurre es que normalmente la escalera tiene al menos un mínimo de 500 saltos,
cuando no tiene más, 1000 o 2000, puede ser también un valor, y de manera tal que en realidad el operador, si bien es un trazo discontinuo, como los trazos están uno muy pegadito con el otro, y digo, el operador no alcanza a notar el efecto, y lo ve como si fuera algo continuo, ¿sí? Bien, la señal a visualizar se compara con un nivel de disparo, como en un osciloscopio cualquiera, convencional, y donde la señal se iguala con el nivel se generan pulsos de gatillado o pulso de disparo. Esos pulsos de disparo se utilizan para generar una sucesión de rampas rápidas. ¿eh? Cada uno de estos pulsos dispara una rampa. ¿eh? La duración de esta rampa es muy rápida, o sea, como mínimo duran un poquito menos que lo que dura cada escalón. ¿sí? Son rampas rápidas, rampas lineales rápidas. La rampa se compara con la escalera y donde las dos señales, la rampa y la escalera, se igualan, se produce un pulso, o se produce a partir de ahí un pulso que es el pulso de muestreo. Observen lo siguiente, los pulsos de gatillado están separados entre sí un tiempo equivalente al periodo de la señal de entrada, pero los pulsos de muestreo están separados entre sí un espacio de tiempo ligeramente superior al periodo. De manera que, al tomar muestras de la señal de entrada con estos pulsos de muestreo, las muestras se van tomando, eh, digamos, una se toma en uno de los ciclos, la siguiente en el ciclo siguiente, pero un poquito desplazada en el tiempo, la siguiente en el ciclo siguiente, desplazada en el tiempo, y así sucesivamente, de manera que al cabo de un tiempo total de barrido correspondiente a lo que dura la rampa escalera, se han tomado una cierta cantidad de muestras, tantas como escalones tiene la escalera, que equivalen a valores eh, sucesivos de la señal de entrada, pero tomados en un espacio de tiempo mayor. ¿eh? Bien, estas muestras se pueden utilizar para reconstruir en la pantalla del osciloscopio la señal de entrada. ¿sí? La señal se reconstruye y en lo que respecta, al menos en la forma de la misma, esta copia la forma de la señal de entrada. Evidentemente lo hace en un tiempo sustancialmente mayor, es decir, no hace falta un barrido tan rápido. El barrido es bastante más lento, ¿eh? pero la forma de la señal copia a la forma de la señal de entrada. Eh, bien, esta sería la técnica de muestreo utilizada en los osciloscopios analógicos de alta frecuencia. Lo vamos a dejar acá el tema porque en realidad hay una cosa que hay que decir. Este tipo de instrumentos prácticamente ya no se fabrican, los fabricantes ya no los ofrecen, por dos motivos. Por un lado, porque en general los osciloscopios analógicos están dejados de ser fabricados, eso ya lo dije en algún momento, y van siendo sustituidos por los osciloscopios digitales. Y en realidad, los osciloscopios digitales son osciloscopios de muestreo. O sea, un osciloscopio digital es básicamente un osciloscopio de muestreo, porque tiene que muestrear la señal de entrada y digitalizarla, de manera que el tema de el muestreo de una señal es inherente a los osciloscopios digitales y por ese motivo lo vamos a retomar al tema y lo vamos a estudiar un poco más de detenimiento cuando veamos el tema de los osciloscopios digitales. Bien, con esto terminamos este punto al menos por ahora.